parte de la audiencia y vamos a escuchar los alegatos de la parte reclamada. Quien se ha anotado solicitando la extensión del tiempo hasta por 50 minutos, lo cual fue otorgado por el tribunal. Así que vamos a darle la palabra a doña Camila Palacios Ryan por sus 50 minutos. Tiene su tiempo, doña Camila. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal comparece Camila Palacios en representación del director ejecutivo y de la dirección regional de la región de Valparaíso, solicitando desde ya que se rechacen todas las reclamaciones de autos en consideración a los hechos y las posiciones de derecho que pasaré a exponer. Señor ilustre, bueno, dada la extensa relación que fue muy completa en la mañana y las extensas alegaciones de mi contraparte, trataré de ir al grano y reducir el tiempo de exposición lo más posible, dada la hora y la larga jornada que hemos tenido el día de hoy. En primer lugar, señalar que en relación a la falta de interés y las alegaciones respecto a la vía recursiva especial y la norma de clausura, esta parte se limitará a remitirse a nuestro informe, sin perjuicio de aquello, hacer presente que respecto a los solicitantes de invalidación, hubieron 3 procesos de participación ciudadana durante la evaluación ambiental del proyecto y en ninguna de dichas instancias se presentaron observaciones ciudadanas. A continuación quisiera compartir pantalla, señor presidente, con el fin de poder contextualizar mejor mis alegaciones. Voy a compartir aquí. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, en primer lugar, nos parece importante ilustrar la ubicación del proyecto Teceval. Este es un proyecto, un terminal portuario que se encuentra, que principalmente consiste en un terminal de contenedores para mayor cantidad de sitios de atraque y ampliación del área de explanada. Este es un puerto artificial en el sentido de que se extenderá la explanada por sobre el mar y por lo tanto será rellenado con material pétreo que provendrá de una cantera que se muestra en la imagen a la izquierda, que es la cantera sector Fundo Los Perales. Por lo tanto, hay 3 sectores de intervención del presente proyecto. En primer lugar, la cantera, que se encuentra en el área de Playa Verde, cercana a esa localidad, el puerto propiamente tal, que es lo que se muestra en la imagen derecha, en rojo, verde oscuro y verde claro o amarillo, y la zona que será una zona que se llama para dragado de material, que se encuentra, que es este polígono en color café, que es parte del material que será dragado del mar para ir rellenando junto con el material de la cantera, ir rellenando este sector con el objeto de crear este puerto artificial y crear posteriormente este muelle de atraque. Cabe señalar también que efectivamente el puerto tiene alrededor de 800 metros de longitud y lo que hace es extender el borde costero alrededor de unos 185 metros hacia el interior y tiene una explanada total de 13,6 hectáreas. En la siguiente imagen se muestra una imagen que permite comprender mejor cómo se va a ver este proyecto. Obviamente esta es una situación hipotética, cómo se va a ver este proyecto una vez construido. Por lo tanto, como se puede ver, se gana terreno al mar para guardar contenedores y existen grúas que permiten que atraquen 2 barcos, solamente 2 barcos. Ahora bien, otro elemento importante de este proyecto tiene que ver con distinguir, en relación a la extensa cantidad de alegaciones de mis contrapartes, entre aquellas cosas que son impactos significativos de aquellas otras materias que no son impactos significativos. ¿Por qué esto resulta importante? Porque desde el inicio de la evaluación de impacto ambiental se identificaron impactos significativos sobre 2 componentes. Sobre el componente paisaje, en el marco del artículo 11, letra E de la ley 19.300, y impactos significativos sobre los sitios con valor arqueológico y pertenecientes al patrimonio cultural, en consideración del artículo 11, letra F. Ahora bien, es un hecho no cuestionado que efectivamente el proyecto genera impactos significativos importantes en materia de paisaje y patrimonio cultural, y efectivamente es un hecho no cuestionado que no existen medidas de mitigación ni de reparación para hacerse cargo de estos impactos, sino que únicamente medidas de compensación. Las medidas de compensación, recordemos, en consideración al artículo 100 del reglamento, son aquellas medidas que tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo, alternativo o equivalente, cuando no es posible mitigar o reparar un impacto. En este sentido, las medidas de mitigación permiten evitar o disminuir un impacto, las medidas de reparación permiten reponer
aquellos componentes afectados en una calidad similar a las que tenían antes de la ejecución del proyecto, pero las medidas de compensación, nuestra legislación las contempla también como medidas para hacerse cargo de impactos significativos, precisamente en aquellos casos en que no es posible mitigar o reparar, y en este sentido lo que se busca es crear medidas alternativas, positivas y equivalentes. En este sentido, haciéndome cargo un poco de las alegaciones de las contrapartes, ellos señalan que efectivamente el proyecto no es capaz de mitigar, que las medidas serían inidóneas, que no se estaría revirtiendo el impacto. Y eso efectivamente es así en el sentido de que se reconoce durante toda la evaluación que el proyecto genera impacto significativo y por lo tanto se tienen que establecer medidas de compensación. En este sentido, no es posible considerar que las medidas son inidóneas por no ser de mitigación, puesto que se ha reconocido que efectivamente el proyecto no contempla medidas de esa naturaleza. Ahora bien, que las medidas sean de compensación no significa que estas no son exigibles, ni son fiscalizables por la Superintendencia de Medio Ambiente, ni que el titular no deba cumplir con ellas de forma completa, y que es de su responsabilidad ejecutar estas medidas de compensación. Por eso cuando se señala, por ejemplo, que el titular tendría que negociar con el dueño de un ascensor, por ejemplo, para efectos de repararlo, esto efectivamente es una negociación que tendrá que tener el titular con el dueño de un ascensor, pero para efectos de la resolución de calificación ambiental, el titular debe contar con esa autorización para efectos de ejecutar su proyecto, y si no cuenta con la forma de ejecutar o de la factibilidad técnica para ejecutar las medidas de compensación que la resolución de calificación ambiental exige, efectivamente el proyecto no se podría ejecutar. Ahora bien, precisamente en relación al componente paisaje, me voy a detener específicamente en las medidas para compensar este impacto, puesto que efectivamente, como adelanté, las medidas de mitigación y reparación no son procedentes en este caso. Cabe recordar también que a lo largo de esta evaluación hubieron 3 instancias de participación ciudadana, hubieron 3 adendas, una adenda complementaria y una adenda complementaria número 2, y a lo largo de toda la itinerancia de pronunciamientos de los organismos sectoriales con el servicio ambiental, así como las observaciones ciudadanas en el marco de la evaluación, se constató que existen 19 puntos de observación específicamente, que se verán obstruidos y que se verán alterados significativamente. En este contexto, el punto 1.6.2.5, el anexo 6 de la adenda complementaria número 2, precisa finalmente cuáles son los puntos y aquellos puntos de observación que se verán afectados, puesto que inicialmente el titular había considerado menores puntos de observación, pero a lo largo de la evaluación, en consideración a las distintas observaciones, como señalé, tanto de los organismos técnicos como de los organismos, tanto como de los observantes ciudadanos, estos puntos se fueron precisando y se fueron ampliando hasta llegar a 19 puntos de observación. Respecto a estos puntos, se establecen 4 medidas de compensación específicamente. Entre ellas tenemos la creación de estos nuevos miradores, como se muestra en esta imagen. Resulta que se ha señalado que estos miradores no vienen a resolver el problema que actualmente existe, porque efectivamente puntos de observación que hoy día contempla el puerto se van a ver obstruidos por las grúas del proyecto. Por lo tanto, lo que buscan estas medidas de compensación, como se lee, son medidas alternativas, equivalentes y positivas. Por lo tanto, se señala, por ejemplo, estas medidas son meras obras civiles que no tienen nada que ver, pero esto no es así, porque lo que buscan estas medidas, por ejemplo, estos miradores, es crear nuevos focos visuales que se permita mirar el mar como actualmente se hace en otros miradores que van a poder seguir funcionando, pero obviamente van a verse alterados de alguna manera. Ahora, cabe recordar también que Valparaíso es una ciudad principalmente con una vocación portuaria, y que si bien ha sido reconocido como un sitio prioritario en materia de patrimonio cultural, aquí el patrimonio cultural va ligado a la actividad portuaria que históricamente se ha desarrollado en la ciudad de Valparaíso. Otra de las medidas relacionadas con el paisaje tiene que ver con, como se muestra en estas imágenes, el mejoramiento de la relación urbana entre el proyecto y la avenida Errázuriz, que es la avenida en la cual se encuentra, actualmente el borde costero. Estas medidas pueden parecer insuficientes, pero lo que hacen es crear obras civiles, como bien se dice, pero que buscan mejorar la relación entre los ciudadanos, la ciudad y el puerto. Así también, bueno, a la parte izquierda de las imágenes se muestra lo que sería la nueva construcción de la pasarela Edwards, que también permite, como les decía, mejorar este relacionamiento entre la ciudad,
los ciudadanos y la actividad portuaria, y a la derecha se encuentra lo que se ha denominado el mejoramiento de la relación urbana entre Ciudad y Avenida Errázuriz. Como se señaló, una de las condiciones que estableció el Comité de Ministros es que todas estas obras deben ser diseñadas y ejecutadas por el titular, pero con la supervisión de expertos en patrimonio cultural en miras a garantizar que estas actividades efectivamente cumplan con el fin que se propone, que es que sean medidas de compensación. En este sentido, este ilustre tribunal tendrá que resolver si estas medidas de compensación son idóneas o no idóneas, pero sin duda no se puede entender que van a ser equivalentes a una medida de mitigación, puesto que efectivamente esa no es lo que se puede esperar de estas medidas de compensación. Por lo demás, estas medidas de compensación cumplen estrictamente con la guía del SEA para la evaluación del impacto ambiental del valor paisajístico y por lo tanto cumplen con los lineamientos que en esta materia ha establecido el Servicio de Evaluación Ambiental. Sin duda, otro de los impactos significativos que efectivamente se reconoce desde el inicio de la evaluación tiene que ver con el patrimonio cultural, tanto subacuático como superficial. En relación al patrimonio subacuático, me remitiré a lo señalado en nuestro informe, dado que los reclamantes no han hecho el día de hoy mayores argumentos respecto de esa materia, pero nuestro informe está muy completo en relación a ese punto, que tiene que ver con el valor efectivamente arqueológico que tiene la zona que será rellenada por el puerto, pero sin duda los pecios que existen en el fondo marino serán rescatados, y como señala en nuestro informe, se precisa cómo se mitigarán esos impactos. En relación al patrimonio cultural superficial, efectivamente no es un hecho cuestionado, como se muestra en la siguiente imagen, que inicialmente el proyecto se encuentra colindante a distintas áreas que han sido definidas de la siguiente manera. El proyecto colinda con la zona típica del sector Muelle Prat y enfrenta un tramo de la avenida Errázuriz. Asimismo, enfrenta parte de la zona de conservación histórica de la avenida Errázuriz y ocupa parte de la zona de amortiguación de UNESCO, y también se encuentra cercano a inmuebles protegidos porque son monumentos históricos. Ahora bien, inicialmente el titular señaló que el proyecto solamente intervendría lo que se muestra en este cuadrito a la derecha de la imagen, que era una pequeña intersección. Sin embargo, en relación a las observaciones ciudadanas de las instancias de participación, como las observaciones de los organismos sectoriales, se amplió esta área de influencia, la cual contempla actualmente toda la zona amarilla que se muestra en la siguiente imagen. De esta manera, lo que se hizo al momento de evaluar el patrimonio cultural es entender la morfología completa de la ciudad. Así las cosas, en la primera adenda presentada por el titular, se amplía el área de influencia, lo cual consideró no solamente la cercanía con estas zonas que señalé previamente, sino que también se precisa cómo el proyecto afectaría los monumentos nacionales, los monumentos públicos, las zonas típicas y pintorescas, las zonas de conservación histórica, los sitios de patrimonio de la humanidad, la zona de amortiguación, los espacios públicos, y en general todos los inmuebles con valor patrimonial que se encuentran en esta zona, en la zona de influencia, el área de influencia, perdón, que es este polígono amarillo. Ahora bien, eso no fue suficiente para el servicio, en consideración también de los pronunciamientos sectoriales, puesto que se estimó que no bastaba con analizar cómo el proyecto afectaba estos bienes específicos o estas zonas específicas, siendo necesario precisamente entender cómo se vería afectado el patrimonio inmaterial, que tiene que ver con el patrimonio cultural, que va más allá de las obras físicas, sino que tiene que ver por ejemplo, con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que tiene que ver con el idioma, con las actividades sociales, rituales, actos festivos y todas las actividades que la población desarrolla dentro de esta área de influencia. Así las cosas, en el anexo número 6 de la adenda complementaria, que es una adenda de casi 600 páginas, lo que hace el titular es presentar un análisis específico de cómo casi 120 sitios, inmuebles, lugares públicos, espacios públicos, se podrían ver afectados no solamente ya desde un punto de vista del impacto material, pero precisamente en relación al impacto inmaterial. Y aquello se hace principalmente considerando la alteración al paisaje, porque efectivamente, en consideración al proyecto, muchos de estos lugares que actualmente tenían una conexión más directa con el mar, hoy día eso se va a ver alterado significativamente, pero fue considerado, fue evaluado, y se establecieron medidas específicas para compensar estos impactos. Como se puede ver, a modo de resumen,
Se reconoce, por lo tanto, un impacto significativo en el patrimonio cultural, y estos impactos significativos son los siguientes: una afectación del carácter ambiental de la zona típica, sector Pasaje Ross y Monumento Histórico de Avenida Errázuriz con Blanco, la afectación de vistas, iconos visuales desde los monumentos nacionales y la zona típica, pérdida del atractivo de disfrutar las vistas, pérdida de la imagen íntegra y panorama del anfiteatro protegido y su lectura histórica desde el mar en la zona típica. Como señalado, no estamos cuestionando que no existan medidas de mitigación, puesto que efectivamente se verificó que estos impactos significativos no podían ser mitigados, pero se establecieron medidas de compensación que, como señala este ilustre tribunal, tendrá que determinar si las considera idóneas en conformidad a los parámetros técnicos que establece el instructivo. En este sentido, las contrapartes han señalado que estas medidas son inidóneas, que el plan de protección patrimonial, que la restauración del ascensor lechero, pero sin embargo, si se analizan, y se invita a este tribunal a revisarlo con detalle, si se analiza lo que implica cada una de estas medidas, se puede dar cuenta que efectivamente permiten compensar los impactos. Así, por ejemplo, el plan de protección patrimonial no solamente tiene que ver con incendios, tiene que ver con reconocer las falencias patrimoniales que tienen 10 inmuebles y 4 barrios de valor patrimonial, como lo son todos estos inmuebles y todos estos barrios que son característicos del patrimonio cultural inmaterial también del área de influencia. Así también, en relación al ascensor lecheros, se establece que este ascensor, efectivamente, su restauración facilitaría la compensación de este impacto, puesto que al encontrarse en otro sector y en otra altura, lo que permite es crear un nuevo foco visual que anteriormente no existía. En relación al aporte a la gestión patrimonial, se desmerece el monto asignado para estos fines, pero son dineros específicamente desarrollados para gestionar la construcción de infraestructura y equipamiento y la realización de actividades para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural, que el último contradictor señaló que efectivamente el informe del experto en patrimonio cultural señaló que es necesario entregar recursos para todo lo que tiene que ver con gestión cultural, patrimonial, puesto que hoy día hay falencias en esa materia. Por lo tanto, si toda esta medida de compensación permite desarrollar todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la ciudad del Paraíso. Y finalmente está el Plan Maestro de Espacios Públicos para el Borde Costero, que crea un nuevo sistema de relacionamiento entre lo que es puerto y patrimonio cultural y los ciudadanos de la ciudad de Valparaíso. Ahora bien, es importante señalar que el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunció conforme tanto con las medidas de compensación en materia de paisaje como las medidas de compensación en materia de patrimonio cultural. Y es importante señalar que un proyecto genere impacto en el patrimonio cultural no significa que no se pueda ejecutar, sino que hay que adoptar medidas que permitan que se puedan compensar en este caso los impactos, no existiendo actualmente en el instrumento de planificación territorial la prohibición de que se desarrolle este tipo de actividad en la zona. Ahora bien, específicamente en relación a lo que se ha planteado por las contrapartes en cuanto a la infracción del artículo 15 bis, en relación a que el Consejo de Monumentos Nacionales habría planteado la necesidad de darle término anticipado al proyecto, cabe señalar que aquella infracción no es efectiva, precisamente porque si bien el Consejo de Monumentos Nacionales señala en un principio que faltaría información esencial, relevante y esencial, no precisa qué información sería la faltante, ni por qué sería imposible subsanarla, y en efecto esta ilegalidad no se verifica, y tampoco el perjuicio que se exige para la procedencia de la invalidación, dado que finalmente la información requerida por el servicio fue subsanada, lo que consta en que al momento de finalizar el proceso fue el propio Consejo de Monumentos Nacionales el que se pronunció conforme. Así se verifica que la supuesta información que era imposible subsanar era perfectamente subsanable y complementada por el titular de la manera en que se hizo, y en ese sentido no es efectivo que la comisión, o sea, que el Consejo haya cambiado de opinión sin mayores antecedentes, en circunstancias que se solicitó erradamente en un principio darle el término anticipado, pero finalmente se pronunció conforme en razón a que el titular presentó 3 adendas, subsanando, rectificando y declarando la información que inicialmente faltaba en materia de patrimonio cultural y de paisaje. Establecido lo anterior, me voy a hacer cargo de algunas alegaciones más breves en relación a aquellas alegaciones que tienen que ver con impactos no significativos, precisamente en lo que tiene que ver con emisiones atmosféricas y emisiones de ruido. Cabe señalar que
los cuestionamientos que hacen las contrapartes a esta materia son bastante específicos. No existen cuestionamientos generalizados a que en la evaluación general de las emisiones de ruido o emisiones atmosféricas se hubieran realizado incorrectamente, sino que precisan, por ejemplo, que se habría aumentado en 22 veces el monto de las emisiones atmosféricas, o que los puntos receptores de las emisiones de ruido no habrían sido adecuados. Ahora bien, en relación a las modelaciones de ruido, cabe señalar, como se muestra en la siguiente imagen, que el proyecto es bastante amplio, no solamente contempla, como señalé en un inicio, la zona del puerto, y por lo tanto los puntos receptores para evaluar las modelaciones de ruido contemplan desde la cantera todas las rutas que se van a utilizar para llevar el material pétreo hacia el proyecto, y todos los puntos receptores que se encuentran a su vez en el puerto de Valparaíso. En consideración a estas modelaciones, se verificó que se cumple a cabalidad con el Decreto Supremo 38 del año 2011, y en este sentido, como se muestra en la siguiente lámina, acá obviamente el tribunal tendrá que revisar con mayor detalle los antecedentes de la evaluación, pero en todos estos receptores, 26 receptores, se constata que se cumplen todos ellos con la normativa ambiental aplicable, y cabe señalar que los puntos receptores utilizados para hacer las modelaciones no solamente considera los puntos cercanos colindantes al proyecto, sino que también se considera los puntos receptores en lo que se denomina el anfiteatro de la ciudad de Valparaíso, y haciéndonos cargo de las alegaciones de la contraparte, también se consideró las situaciones basales de vehiculares que existen anterior a la ejecución del proyecto, considerando el periodo diurno y nocturno. Por lo demás, si bien las modelaciones de la evaluación ambiental de este proyecto en materia de ruido se hicieron entre el año 2013 y 2018, aquello no obsta que posteriormente se estableció que la Superintendencia de Medio Ambiente deberá verificar que estas variables de ruido efectivamente se cumplan posteriormente. Por lo tanto, no es efectivo que haya un problema en cuanto a que las modelaciones se hicieron entre el año 2013 y 2018, pues efectivamente esos fueron los años en los que se evaluó el proyecto, pero como señalé, si alguno de estos puntos receptores llegara a ser modificado al año 2021, aquello es fiscalizable por la Superintendencia de Medio Ambiente, se tendrán que adoptar las medidas correspondientes en ese sentido. Por lo demás, cabe señalar que la Secretaría de Salud Pública determinó que el proyecto no generaba un impacto adverso significativo en este componente. Ahora bien, en relación a lo que serían ya las emisiones de atmosféricas, existe una confusión sin duda por parte de las contrapartes en cuanto a que señalan que ellos no habían contado con información al principio de la evaluación, y que la información que se les entregó era confusa en cuanto a las verdaderas emisiones que genera este proyecto, razón por la cual consideran que desde el estudio de impacto ambiental al momento en que se presenta la adenda, las emisiones habrían subido y aumentado 22 veces, lo que claramente sería un aumento sumamente significativo, pero aquello simplemente es un error de comprensión por parte de la contraparte del expediente de evaluación, puesto que el cálculo que ellos realizan considera inicialmente únicamente las emisiones que corresponden a la actividad de circulación de caminos por caminos pavimentados. Estas 5 toneladas al año es un monto que se especifica en una tabla específica en el estudio de impacto ambiental, que tiene que ver con una actividad, con un emisor específico, y no con la totalidad de las emisiones. Si uno considera la totalidad de las emisiones presentadas en el estudio de impacto ambiental y luego se compara con la actualización de modelaciones que se presentó en la adenda, significa que si bien hay un aumento de dichas emisiones, ¿por qué hay un aumento? Porque el servicio le solicita al titular incorporar como emisores las actividades de transporte. Al incluir las actividades de transporte, aumenta claramente el monto de las emisiones, pero aquello es marginalmente y no supera más de 1,5 veces de lo que había sido presentado en el estudio. A este respecto también cabe señalar que no es efectivo lo que señalan las contrapartes en cuanto a que no habrían podido presentar observaciones en esta materia. Lo anterior específicamente porque hubieron 3 procesos de participación ciudadana, y en todos ellos los observantes, o sea, los solicitantes de invalidación podrían haber presentado observaciones. Ellos señalan que no podrían haber presentado observaciones porque el cambio sustantivo que dio origen a esa nueva PAC no se habría referido a emisiones, pero aquello no es efectivo. Primero, porque en esas aperturas de PAC por cambios sustantivos habían cambios relacionados con emisiones, por lo tanto nada obstaba a presentar dichas observaciones, e incluso si los cambios sustantivos no hubieran tenido que ver con emisiones, de todas maneras podrían haber presentado observaciones en estas materias. En el fondo, el cambio sustantivo
no restringe el tipo de observaciones que se pueden presentar. La siguiente imagen, y independiente de lo que señalé respecto a la posibilidad de presentar observaciones, se muestra claramente que tanto en la fase de operación como en la fase de construcción no se superan las normas de emisión, específicamente en materia de material particulado 2,5. Ahora bien, señalar también que los reclamantes plantean que la cantidad de emisiones que genera este proyecto sería de tal envergadura que la ciudad de Valparaíso podría llegar a estar saturada. Señor Ilustre, en primer lugar señalar que la cantidad de emisiones que genera este proyecto no son significativas, como señalé al inicio, las tablas que se muestran a continuación lo avalan. Por lo demás, para que exista una situación de latencia, es el Ministerio de Medio Ambiente, a través de un procedimiento administrativo específico, el que tiene que verificar que las emisiones totales de todos los proyectos y todos los contaminantes que existen en la ciudad de Valparaíso podrían generar dichas circunstancias. O sea, no es posible señalar que un proyecto en particular podría generar una zona de latencia. Voy a dejar de compartir la pantalla para referirme a continuación brevemente también a otras de las materias que han sido reclamadas el día de hoy en relación a los recursos hidrobiológicos. Señalar que hay un cuestionamiento a los sedimentos que permanecen en el lugar. Cabe señalar que efectivamente el proyecto se ejecuta, como señalé al inicio, a través del relleno artificial del borde costero para efectos de construir la explanada, y por lo tanto una de las preocupaciones legítimas claramente que tiene la ciudadanía es qué va a pasar con el fondo marino con la depositación de estos sedimentos. Nuestro informe precisa claramente, a diferencia de lo que consideran las contrapartes, es que efectivamente los sedimentos caen en el lugar donde se dejan y la pluma de expansión es muy, muy limitada, por lo tanto no existe el peligro de que los sedimentos se trasladaran a través de las corrientes, produciendo impactos adversos significativos sobre los recursos hidrobiológicos. Por lo demás, en materia de fauna marina y de recursos hidrobiológicos se realizaron todos los estudios necesarios, se presentaron todos los antecedentes pertinentes, los cuales se precisan y se detallan con mayor profundidad en nuestro informe, y por temas de tiempo no voy a profundizar en esta instancia. Finalmente, en relación a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, se ha señalado que existiría un problema porque se habría expulsado a una caleta de pescadores. Aquello, señor Ilustre, no es efectivo, puesto que los pescadores que trabajaban en este lugar fueron reubicados por la autoridad sectorial competente, no teniendo nada que ver la construcción de este proyecto en relación a aquello, o por lo menos no pudiendo el Servicio de Evaluación Ambiental hacerse cargo de dicha circunstancia. En relación también a los sistemas de vida, uno de los temas que se analizó precisamente tenía que ver con el acceso sur, y tiene que ver con el impacto vial, y tiene que ver con los aumentos de los tiempos de desplazamiento y los sistemas de vida de los habitantes de la ciudad de Valparaíso. Me faltaba una lámina, así que voy a volver a compartir brevemente, que tiene que ver con los accesos. Resulta que, como se muestra en la siguiente lámina, no sé si se puede ver, acá, resulta que efectivamente el acceso que se muestra en la línea azul a la derecha es el acceso sur. Es la ruta que a partir de la ruta 68 entra por La Pólvora, y es el acceso sur que finalmente llega a el puerto que se pretende construir y al actual puerto que funciona en Valparaíso. Cabe señalar que este acceso sur ha sido creado principalmente con el fin de que los camiones circulen por esa ruta, y no es una ruta destinada preferentemente a uso de vehículos particulares, sino que es una ruta usada principalmente para fines industriales. Sin duda, las personas particulares pueden utilizar dicha ruta, pero no es aquella la cual preferentemente utilizan. Así las cosas, se analizó de todas maneras el impacto que aquella ruta podría generar en la ciudad del Paraíso, y se presentaron todos los estudios de impacto vial necesarios para descartar dicho impacto, recordando y precisando que lo que se realiza en el marco de la evaluación ambiental no es un estudio de impacto vial. Lo que se hace es, a partir de un estudio de impacto vial, descartar impactos significativos sobre los sistemas de vida, entre los cuales se considera el aumento de los tiempos de desplazamiento, que en este caso se podría ocasionar producto del aumento de vehículos y camiones con ocasión de este proyecto. Cabe señalar que respecto a esta materia se descartaron, en base a las modelaciones, que por lo demás se realizó en el escenario más desfavorable, que tiene que ver con el mes de diciembre-abril, que es donde se realiza el periodo de exportación hortofrutícola, que es aquel en donde opera con máxima capacidad todos los puertos de Valparaíso,
y incluyendo TCVAL. Ahora bien, es efectivo que, considerando también las preocupaciones de las contrapartes, que se podrá usar excepcionalmente lo que se muestra en la ruta sur, en la ruta que está en color azul a la derecha, que es la avenida Argentina, pero aquello únicamente en dos situaciones excepcionales. Cuando hay una sobredimensión del camión, que solamente se permitirá un camión, y cuando hay sustancias peligrosas, que también es una situación excepcional, y el uso de esa ruta solo podrá ser de noche, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, por lo tanto, tampoco es posible señalar que se podrá generar un impacto a los sistemas de vida por el uso de esa ruta. Ahí sí. Entonces, como señalé, se analizó correctamente los impactos en los sistemas de vida, particularmente lo que tiene que ver con los impactos viales, pero también como se precisa en nuestro informe respecto de otras características que tienen que ver con la caracterización del medio humano. Como señalé también respecto a la caleta sudamericana, aquello excede de lo que el sistema de evaluación de impacto ambiental se puede hacer cargo. Y también señalar que respecto al impacto vial no solamente se consideró la ruta del acceso sur, sino que también el camino, la ruta F730, que es aquella que conecta la cantera con el camino de la pólvora, y si bien se estableció que va a haber un aumento en el flujo de camiones, aquello solamente será temporal, que es el tiempo que dura el fondo de la extracción de material petro desde la cantera para la construcción del proyecto. Finalmente, señalar que respecto de las alegaciones de fraccionamiento y evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos, esta parte desarrolla en su informe, en primer lugar, respecto al fraccionamiento, que la superintendencia el órgano a cargo de verificar que se infringió de alguna manera la alusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, y respecto a los impactos sinérgicos y acumulativos, también se señaló por parte de este servicio que no es posible evaluar impactos acumulativos sinérgicos en relación a proyectos que se encuentran en evaluación, puesto que la normativa exige para el fin de analizar dichos impactos que ambos proyectos cuenten con el RCA favorable, el que se está evaluando, y los impactos que se tienen que relacionar tienen que ser con una RCA favorable. Sin embargo, en esta ocasión no viene al caso profundizar en estas materias porque el proyecto, esto es el proyecto Mejoramiento de Accesibilidad de Puerto Valparaíso, que es respecto al cual se alega el fraccionamiento y la falta de evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos, ha sido desistido por el titular. Lo que verifica principalmente que el proyecto no está fraccionado, puesto que TCVAL puede funcionar perfectamente sin el mejoramiento del proyecto de mejoramiento, puesto que en el marco de la evaluación ambiental del proyecto TCVAL se descartó el impacto vial, se descartó que se genera un impacto significativo respecto a los sistemas de vida, con ocasión del impacto vial, y por lo tanto este proyecto perfectamente puede operar y funcionar independiente de la existencia o no del proyecto de mejoramiento, y por lo tanto tampoco viene al caso hacerme cargo de las alegaciones sobre evaluación de impacto, porque el proyecto en cuestión ha dejado de existir. Ahora bien, finalmente, en relación a la reclamación del titular, me haré cargo también brevemente, puesto que el día profundizamos sobre esta materia en nuestro informe, y así también se hizo en un Téngase Presente que se presentó el día de hoy. Simplemente señalar que acá claramente tenemos una opinión divergente. El titular considera que el Comité de Ministros estableció una condición que consistiría en que el puerto TCVAL no puede operar sin el proyecto de mejoramiento, y por su parte, lo que establece el Comité de Ministros a juicio del servicio es simplemente que se precisó en la parte resolutiva que se descartaron los impactos, pero como el mismo titular hizo presente en los antecedentes presentados que a futuro podría existir un mejoramiento de la ruta, aquello podría ser aún mejor. Porque en este sentido señala la contraparte que ¿qué pretende el Comité de Ministros cuando se realiza esta precisión? Y más que nada lo que hace el Comité de Ministros es hacerse cargo no solamente de la reclamación del titular, que es lo que se está resolviendo en dicha resolución, sino que también todas las observaciones de los observantes PAC, relevando que si bien se ha descartado el impacto significativo sobre los sistemas de vida de los grupos humanos, es el propio titular el que ha señalado que a futuro la situación vial podría mejorar aún más, y por lo tanto en consideración este proyecto que se está desarrollando. En todo caso, señor Ilustre, ni el servicio ni el Comité de Ministros pueden condicionar la ejecución de un proyecto a la existencia de otro. Eso sería ilegal y jamás se ha hecho.
Por lo tanto, la preocupación que tiene la contraparte, el titular de este proyecto, en el fondo temen que su proyecto no pueda ser ejecutado en la medida que no exista este otro, pero aquello es imposible, es una exigencia imposible. Jamás se ha hecho, sería ilegal hacerlo, porque para descartar el impacto de un proyecto yo no puedo condicionarlo a la existencia de un proyecto que aún no se ejecuta. Aquello sí efectivamente sería una causal de reclamación y de legalidad que podría estar conociendo este ilustre tribunal, pero no es el caso. Y por lo demás, lo que señala la contraparte en cuanto a desentenderse los antecedentes de la evaluación, pretendiendo que lo único que sea vinculante sea la expresamente contenido en la RCA, tampoco puede ser considerado como algo cierto, puesto que en el marco de la evaluación ambiental, lo que es vinculante para efectos de ejecución del proyecto, para la fiscalización de la superintendencia, sin duda siempre va a ser los antecedentes completos que contempla la evaluación, las observaciones ciudadanas, las resoluciones dictadas por el servicio, el comité de ministros, las resoluciones interpretativas, etcétera. Pero en este sentido quisiéramos dejar claro que la preocupación del titular respecto a esta condición que le impediría ejecutar su proyecto no es tal, el proyecto ha sido desistido, nada impide que el proyecto se ejecute, principalmente porque el descarte de los impactos significativos sobre los sistemas de vida no tiene nada que ver con el proyecto de mejoramiento de acceso vial. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse y en ese sentido las alegaciones del titular en esta materia deberían ser desestimados. En relación a todo lo anteriormente expuesto, señora Ilustre, se solicita rechazar todas las reclamaciones presentadas el día de hoy y que se declaren conforme a derecho tanto la resolución del Comité de Ministros como la resolución dictada por la Comisión de Evaluación Regional de Valparaíso, confirmando que la resolución de calificación ambiental se encuentra plenamente ajustada a derecho. Con eso termino mi alegato, sus señorías. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias.